¿Qué tal? Nos saluda su profesor, Marco Tulio Cisneros. A nombre del Colegio de Empresarios, les doy la bienvenida a esta nueva sesión, la sesión ya 11. En esta sesión 11 vamos a ver ya la unidad 7. El tema 7 ya abarca los problemas macroeconómicos fundamentales. En esta sesión vamos a enfocarnos en dos problemas fundamentales, lo que es la inflación y el desempleo. Y al final vamos a incorporar relaciones entre la inflación y el desempleo, si es que tienen relación. ¿Sale? Acompáñenme entonces en esta nueva sesión, en donde vamos a trabajar también con un libro de Silvestre Méndez, uno de los catedráticos más importantes de la Facultad de Contaduría en la UNAM. Este libro de Silvestre Méndez es Problemas Económicos de México. Es interesante, a pesar de que no es economista. Yo creo que precisamente porque no es economista, hace muy digerible en los temas de economía. Irónico, ¿no? Pues bien, comencemos entonces con esta nueva sesión y los problemas macroeconómicos. Los puntos que vamos a desarrollar es la inflación y las causas de la inflación. Y después nos vamos a adentrar en el desempleo y los tipos de desempleo que existen en la actualidad. Como objetivo particular de esta sesión tenemos que, a la conclusión del tema, el alumno comprenderá e interpretará los principales problemas macroeconómicos, como es la inflación, el desempleo y la devaluación. La devaluación lo vamos a dejar para la siguiente sesión, porque también queremos incorporar un pequeño modelito bien interesante, que se aplica tanto en la época keynesiana como en la época neoliberal. Ya lo veremos en su momento. Mientras tanto, veamos los objetivos específicos. El alumno distinguirá las implicaciones que trae consigo la inflación en la economía. Además, analizará las principales causas y efectos de la inflación y el desempleo. Muy bien. Habiendo definido los objetivos de nuestra sesión, veamos los antecedentes. Los antecedentes no son otros más que en el sistema capitalista encontramos serios desequilibrios que son parte innata del mismo sistema. Por ejemplo, cuando nosotros nos situamos en un momento histórico determinado y fundamental que es la revolución industrial hacia 1780, podemos observar que ya desde ese momento, al incorporar las máquinas al proceso productivo, desalojamos gigantescas cantidades de fuerza de trabajo. Por eso es que hacia 1790 o 1800 se empezaron a conformar algunos pequeños movimientos incipientes de obreros en defensa de sus derechos, pero ya hacia 1810, 1815 se conformaron nuevos movimientos que ya implicaban un verdadero rechazo a la nueva producción capitalista. Uno de esos ejemplos los da Ned Ludd. Ned Ludd establecía que las máquinas estaban provocando la miseria y la pobreza en las gentes. Y entonces, su movimiento ludista implicaba la destrucción de las máquinas. A 2 siglos o más de 2 siglos de distancia podríamos nosotros entender que es una aberración el tener que destruir las máquinas. Lo que sí no es una aberración, que las máquinas hayan provocado también de forma secundaria como una externalidad negativa, algo así como desempleo, ¿no? Esa parte es la que nos toca ver al final de esta sesión. Vamos a ver el desempleo. Antes vamos a tocar una situación más trascendente para el modelo neoliberal, que es la inflación. Veamos. Hay problemas graves en los países capitalistas, y en especial en los atrasados y dependientes, como el nuestro, en donde nos ataca la inflación y el desempleo. Y aquí viene una pregunta. ¿Creen ustedes que les ataque el problema de la inflación y el desempleo de la misma forma
a los países atrasados que a los países de primer mundo? ¿Cómo le ataca a un país y a otro? Si nosotros nos pudiéramos enfocar nada más en la inflación, en los países de la OCDE, la inflación del 4 o 5% que nosotros tenemos nos lleva a casi los últimos lugares. En los países de la OCDE la inflación ha sido casi rebasada, sobre todo por nuestro vecino del norte, nuestro principal socio económico, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros vamos al desempleo, el desempleo es a razón de 3.5, máximo 4% de desempleo. Aquí en México, 4.1, 4.3 llegó en el momento más difícil de la crisis que pasamos, ¿no? Esas tasas de desempleo son bajísimas para los países de la OCDE. Y aquí viene también algo interesantísimo. ¿Cómo es que nosotros tenemos tasas de desempleo inferiores que países de la OCDE? Hablemos, por ejemplo, de España. España tiene tasas de desempleo hasta del 10%. ¿Realmente nosotros estamos mejor que España? Si nosotros pasamos a otros rubros, obviamente España nos gana. Pero enfocados nada más al desempleo, cuando nosotros analizamos las técnicas que utiliza, en este caso el INEGI, para poder designar el desempleo, encontramos algunas fallas, algunas serias fallas, porque no se valora el desempleo de la misma manera como valoran el desempleo en los países más desarrollados. También es el mismo caso de la inflación. Tendríamos nosotros, para poder comparar de la misma manera, comparar cuáles son las técnicas que utilizan los países desarrollados para establecer la inflación y cuáles son las técnicas que utiliza el gobierno mexicano por medio del INEGI para establecer la inflación. Son dos técnicas y métodos diferentes que utilizan los países. Luego entonces, si son dos técnicas diferentes, no se pueden comparar. Sin embargo, el gobierno mexicano sí lo hace. Tal pareciera que por conveniencia, realmente no tenemos una tasa de desempleo inferior que la de muchos países del primer mundo. Tampoco tenemos inflaciones tan bajas. Lo podemos ver nada más en el último año. Si nosotros evaluamos nada más la canasta básica en la parte, sobre todo de granos, los granos han aumentado en más de 30%. Y en los últimos meses, en los últimos días, se ha disparado tremendamente el precio del maíz y del trigo. Y por ahí van otros alimentos. Lo vamos a ver también en una gráfica. Esos aumentos descomunales en los alimentos básicos, en la canasta básica de los mexicanos, no veo yo como investigador que influya mucho en la inflación. Finalmente tenemos tasas de inflación mensual que giran en torno al 0.28%. Y vemos cómo el transporte, y vemos cómo la luz, vemos cómo la gasolina aumenta cada mes y no en la misma proporción como la inflación. Ahí tendríamos nosotros que valorar cuáles son las técnicas y procedimientos que utiliza el INEGI. Para terminar con este comentario, la canasta básica, se supone que la canasta básica originalmente comprendía 150 artículos. En la actualidad, el gobierno mexicano ya tiene más de 190 artículos y va incorporando algunos artículos, algunas mercancías, que muchas de ellas, en vez de aumentar su precio, van bajando su precio. Esa puede ser una de las respuestas por las cuales nosotros tenemos una inflación muy inferior a la que se supone están teniendo las familias mexicanas hoy en día. Pero bien, no nos vamos a meter ya más con la instrumentación, vamos directamente con algunos antecedentes. Una de las causas de la inflación y del desempleo es la anarquía del mercado. Ante la falta de planificación económica, se da un verdadero desorden en donde cada empresario decide cuánto, cómo, dónde y para quién
¿O para qué? Producir. Ante esa situación podemos nosotros plantear que no hay una correcta designación de todos los insumos o de todos los recursos económicos de una nación capitalista. Por lo tanto, la inflación y el desempleo pueden ser fenómenos inherentes al sistema. Ya les he hablado del desempleo. Si nosotros tocamos un poco la inflación, casi desde el inicio, tenemos tendencia a aumentar el precio de las mercancías. Bien, trabajemos entonces con la inflación. La inflación, en pocas palabras, es el incremento de los precios, sobre todo de mercancías, en una economía de mercado. La inflación es una manifestación también externa de un tipo de tensiones que se produce en ciertas economías y dan lugar a un alza general de precios. Estas presiones externas también provienen, puede ser hasta del tipo de cambio, provienen también de exceso de capitales, provienen también de inflación relativa, que si aumentan los productos o mercancías del exterior, sobre todo maquinaria, equipo. Imaginemos las computadoras. Si las computadoras que estamos nosotros consumiendo vienen de los Estados Unidos y los Estados Unidos por X o por Y aumentan el precio de estas mercancías, irremediablemente a nosotros nos va a pegar, porque cuando queramos comprar una de estas computadoras la vamos a tener más cara. Entonces, la inflación tiene una infinidad de causas que vamos a ver un poquito más adelante. Bien, siguiendo, también la inflación se puede interpretar como la presencia, ¿qué será? Aumentada, o una presencia de más en los canales circulatorios de papel moneda. Como antes se los había yo planteado, si nosotros ubicamos la producción en $1 billón, entonces el Banco de México, que es la encargada de emitir el dinero, debe de producir $1 billón, ni más ni menos, para que encontremos un equilibrio. Sin embargo, cuando Banxico produce más dinero del que necesita la mercancía, ese restante puede transformarse en inflación. Desde el punto de vista de la producción, ya no del sistema monetario, sino de la producción, la inflación también se puede presentar como un desequilibrio entre los productores y los demandantes. Ese desequilibrio es muy sencillo. En el esquema más simple de la economía, en donde de este lado tenemos el precio de las mercancías y de este otro la cantidad de las mismas, podemos plantear a la oferta y la demanda. De un momento a otro, imaginemos que la demanda aumenta. Hay muchas causas de la demanda para que disminuya o para que aumente esa demanda. En este caso yo quiero que aumente la demanda y pasamos de una curva D a una curva D'. Si nosotros habíamos establecido el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio original, pongámosle números para que sea más claro. Una cantidad de equilibrio de 500 a un precio de 50, imaginemos que ahora se le ocurre a la población mexicana aumentar el gasto en consumo. Eso quiere decir que va a aumentar uno de los rubros de la demanda. Lo aumenta de D a D'. En ese momento, los oferentes, o sea, los productores, van a establecer, ok, tú demandas más de mis productos y yo te doy entonces 700 de stock de mercancías o de cantidad de mercancías. Pero el precio
ya no va a ser 50, sino te voy a dar a 70 pesos por unidad cada una de las mercancías que te voy a vender. Esa es la forma más sencilla de incrementar el precio de las mercancías. Aquí también habría que incorporar un pequeño análisis que ya lo hicieron en microeconomía. En microeconomía se habla de economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? Es cuando un productor, al aumentar la cantidad de producción, en vez de aumentar el precio de la mercancía, la hace disminuir. ¿Cuál es la razón de ello? Que utiliza de forma más eficiente todos sus recursos. Eso implica que en vez de aumentar sus costos, los vaya disminuyendo conforme aumenta la cantidad demandada de su artículo. Eso quiere decir que llega un momento en que pues tiende a un precio muy inferior. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las computadoras, de un momento a otro, estas laptops que costaban 30,000, 40,000 o hasta 50,000 pesos, nos las iban a dar no solamente en 5,000 pesos, sino en la India ya han hecho una laptop que cuesta 500 pesos. 500 pesos una laptop. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar pues que íbamos a vivir para ver eso? Pero esa es la tecnología. Bien utilizada, cuando eficientamos todos los recursos con los que contamos, yo creo que esas economías de escala se pueden dar. Y entonces todos los productores, en este caso ustedes que pueden ser productores o futuros productores, ya teniendo elementos de mercadotecnia, pueden brindar a la población un artículo con la misma calidad que les están brindando, pero a un precio inferior. Y eso no quiere decir que está disminuyendo su ganancia, sino que su ganancia la podemos establecer en la misma magnitud que antes. Nada más que está reduciendo el precio de los mismos porque los costos son más bajos. Porque ustedes, como buenos administradores, están reduciendo los costos de producción de sus mercancías. Ese es un verdadero empresario. Pero el modelo económico clásico plantea que si alguien quiere, si una sociedad pretende consumir más artículos, la forma natural es que aumente el precio de esos artículos. A mí me parece que no hay gran ciencia para los capitalistas que siguen este esquema. Entonces, para terminar, y podríamos nosotros pegarle a la inflación, es así como podemos crear la inflación. Si nosotros nos vamos a economías de escala, observen cómo podría ser la curva de la oferta, nada más la curva de la oferta. Lo vamos a hacer con el plumón rojo. Entonces, si la curva de la oferta original era de 45 grados, podríamos nosotros plantear que la curva de oferta inicia en 50. Puede dar hasta 500, pero más de 500 piezas tiene la capacidad de esta empresa de reducir sus costos. Y llega hasta otra cifra y vuelve a reducir sus costos. Esta sería la nueva curva de oferta en economías de escala. Esta parte se ve mucho en microeconomía. También aquí habría que hacer algunas acotaciones. Estas acotaciones ya no las voy a hacer. A grandes rasgos, lo único que quiero darles a entender que no necesariamente tiene que aumentar la inflación, que podemos pegarle a la inflación, tal vez a corto plazo, pero existe. Ustedes como empresarios o como futuros empresarios, yo sé que lo pueden hacer dando su artículo al principio en un precio, pero sin perder la ganancia, solamente
siendo más eficientes con todos sus recursos, bajan sus costos. Pero eso no quiere decir que se queden con todo ese margen gigantesco de ganancia, sino que también puedan beneficiar a la sociedad en su conjunto. De esa manera, el ser empresario sería beneficiarse a ustedes y beneficiar a todos los demás. Parece una cultura empresarial interesante. Bien, vamos entonces, sigamos con la inflación. Este desorden o desequilibrio entre la oferta total y la demanda total, causada por un exceso de demanda con respecto al nivel de oferta. Bueno, es que a mí se me ocurrió en un momento dado aumentar mi demanda de ropa. Y tal vez en esa tónica estén todos los mexicanos en este momento. Luego entonces vamos a presionar a todos los productores del vestido, de la industria del vestido, para que aumenten el precio de sus artículos. Yo consideraría que hay un momento dado, hay un determinado tiempo en donde estos productores no necesariamente tienen que aumentar el precio de sus mercancías. Tal vez ya tienen excedentes de estas mercancías. Entonces, por un lapso de algunos meses o tal vez de algún año o algunos años, pueden darnos el mismo precio. Solamente después de que se acaban sus existencias y que tienen que incorporar nueva maquinaria o instalaciones, en ese momento sí podría elevarse el costo de esa mercancía. Pero bueno, son situaciones hipotéticas en donde la curva de la oferta tradicional no aplica. Sigamos. Entonces, causado por exceso de demanda con respecto al nivel de oferta que se tiene, y hay un desequilibrio. Aquí tenemos un ejemplo. La capacidad necesaria para compensar agotamiento de yacimientos. Pero, sin embargo, esta proyección, que es a largo plazo, plantea que la demanda va a ser superior a lo que tenemos ahorita como brecha de suministro. Eso también lo podríamos nosotros ver en algunos minerales. Tenemos ya un nivel de producción y un nivel para subsanar la demanda a nivel nacional o internacional. Y tiene un precio X. Pero esta demanda de alguno de esos artículos, imaginemos el aluminio o el cobre, no solamente se va a estacionar. Muchos de estos minerales van a aumentar su demanda en algunos años posteriores. Cuando aumente esta demanda, irremediablemente entonces, los que están como productores de esos minerales van a aumentar de la misma forma el precio de esos artículos. Es así también como se especula a nivel internacional con el futuro de las mercancías. Ahora quiero que observen esto. Cuando nosotros analizamos la inflación anual en el periodo 96-2007, son fuentes del Banco de México, podemos ver que el índice general de precios tiene una tendencia muy clara hacia el 3 o 4%, partiendo de más de un 25% en 1996. Sin embargo, entonces, tiene esa tendencia a la baja el índice general de precios, llegando en la actualidad a casi el 3.8, 4%, pero a pesar de ello, como el índice de inflación en los alimentos ya no tiene una correlación clara con el índice general de precios, como los alimentos van para arriba y el índice va para abajo. Aquí yo consideraría un error muy claro, por eso se las puse, porque si los alimentos es la parte fundamental del consumo de todas las familias mexicanas, entonces tendríamos nosotros que ponderar. De esta manera se pondera. Imaginemos que para alimentos gastan los mexicanos aproximadamente el 80% de sus ingresos. Estamos hablando en términos generales, ¿no? El 80%. Luego entonces, para poder sacar el índice general de precios,
tendríamos nosotros que incorporar esa ponderación, darle el 80% del índice general nada más en la relación del comportamiento que tienen, en este caso, los alimentos, que es lo fundamental. ¿En qué gastan los mexicanos? Si nosotros pudiéramos analizar los 8 rubros que marca el Banco de México, gastamos sobre todo en alimentos y medicinas, en esos 2 rubros, y después en vestimenta, después en educación. Pero si nosotros nos enfocamos nada más en esos 2, en alimentos y medicinas, ¿qué porcentaje gastamos en ellos 2? Gastamos porcentajes altísimos, altísimos. Luego entonces, ¿por qué no hay esa misma ponderación en el índice general de precios de este país? Porque sería al contrario, si aumentan de esa manera el precio de los alimentos, el índice debería de estar por arriba, porque hay que recordar que nada más de ese rubro le pegaría en un 80% al índice general de precios, a lo que llamamos como inflación. Y en vez de ponderarlo de esa manera, observamos que no hay tal ponderación. Aumentan los alimentos y baja la inflación. Esa nada más es una técnica que podemos utilizar los economistas, pero que ahora se las doy a ustedes. Ponderamos el índice o la cantidad o el porcentaje que nosotros gastamos en los diferentes rubros, y de esa manera ponderamos o enganchamos ese porcentaje para que influya en la inflación, para poder sacar una inflación que tenga que ver con la realidad del consumo de los mexicanos. Bien, ahora vayamos a las causas de la inflación. Estas causas pueden ser internas o externas. Vamos nada más a trabajar ahorita con las causas internas. Una causa interna es la producción agropecuaria insuficiente. Eso le suena, obviamente, a todos los mexicanos como muy normal, ¿no? Casi no tenemos sector agrícola. Y como no tenemos sector agrícola, estamos importando gran cantidad de granos del exterior. En el momento en que los granos del exterior empiecen a ser especulados, empiecen a moverse de forma irracional, eso nos va a pegar a nosotros. Y es lo que está pasando ahorita. También la emisión excesiva de circulante que no está respaldada por la producción, de la cual ya les he hablado bastante. También aparece el excesivo afán de lucro tanto de fabricantes como de comerciantes. En ese sentido, nada más habría que incorporar en la ética de los negocios un aspecto, una parte moral. No podemos nosotros plantear que nuestro fin exclusivo sea, obviamente, el lucro. Planteémonos como buenos empresarios que no solamente es el lucro lo que nos mueve a nosotros, sino también brindar un servicio y brindarlo de calidad. Primero, interesémonos por nuestro cliente. Ya después, si lo hacemos correctamente, yo creo que nuestro cliente nos va a favorecer con su preferencia, pero no es al revés. No primero buscamos el lucro y después, solo después, nos agenciamos a nuestro consumidor. No, creo que es al revés. La fórmula correcta es al revés. Primero vamos a interesarnos, primero vamos a resolverles esas necesidades sin pensar en el lucro, y ya después la ganancia viene por antonomasia. ¿Sale? Bueno, cuidemos entonces ese excesivo afán de lucro de fabricantes y comerciantes, y es una causa de la inflación. También la causa de la inflación para el modelo clásico es el espiral salarios-precio. Pero aquí también hay una acotación rapidísima. ¿Cómo es posible que el factor trabajo, cuando le pagamos de más, le pega a la inflación? ¿Y cómo que el factor capital, cuando le pagamos muchísimo, no le pega a la inflación? O sea,
Cuando nosotros le pagamos de más al factor capital, inmediatamente se esteriliza ese dinero. O sea, no aumentan los bienes, las mercancías por este excesivo afán de lucro de los comerciantes y de los fabricantes. Pues yo digo que sí, deberíamos de incorporarla como una de las causas de la inflación, pero ese es tema de macroeconomía un poco más avanzada y no la vamos a tocar. Bien, dentro de las causas de la inflación internas también podemos ver las elevadas tasas de interés que ya no solamente el gobierno federal las impone. En esta economía más liberalizada, quien impone las tasas de interés también son los intermediarios financieros llamados bancos. En la actualidad el capital, el valor del capital, gira en torno a tasas de interés del 25, 30. Algunas tiendas departamentales tienen tasas de interés hasta del 100%, sin decir sus nombres, ¿no? Pero es excesivo, eso es, pues no sé, ilógico, ¿no? ¿Cómo vamos a promover la producción y el empleo con esas tasas de interés? No al lugar. También la devaluación es causa de la inflación. Y otra causa de la inflación es el espiral o el círculo vicioso de la inflación. Si nosotros tenemos en un momento dado inflación del 5%, todos los empresarios se van a querer proteger de ese 5% y van a proyectarse. Van a decir, no, pues mejor aumento 5 o 6 o 7% o hasta 10% el precio de mi mercancía para poderme proteger de esta inflación que se está disparando. Esa es una especulación muy inadecuada, ¿no?, que hacen los empresarios. Habría que evitarla. Dentro de las causas de la inflación, ahora vamos con las externas. Vamos a ver solamente tres. La primera de ellas son las importaciones. Las importaciones pueden ser de un momento a otro que sean más caras y entonces los bienes de capital con los que producimos nuestras mercancías aumenten o hagan aumentar el precio de las mismas, ¿no? También la afluencia excesiva de capitales externos. En este sentido, han entrado al país grandes cantidades de capitales. Esos grandes capitales no le han pegado de forma directa, yo considero, al sector productivo, sobre todo porque no entran al sector productivo, se esterilizan en el sector financiero. En ese sector financiero, la mayoría de estos capitales son golondrinos y por lo tanto se van a engrosar las chequeras o las carteras de los grandes empresarios que están vendiendo y comprando deuda o bonos o acciones. Bien, eso es en cuanto a la afluencia de capitales externos. En cuanto al exceso de exportaciones, eso todavía no nos ha tocado a nosotros, pero sí ocurre. Japón tuvo un problema muy parecido. Tenía exceso de exportaciones y eso le empezó a pegar seriamente a su inflación. Como entraban grandes capitales, grandes cantidades de dinero, porque exportaba muchísimo, tenía una balanza comercial muy favorable, entonces tuvo que detener un poco esa proyección. ¿Y cómo lo hizo? Sacando capitales de su mercado y depositarlos en los mercados externos. Esa fue una táctica que utilizaron los japoneses. Y bueno, también aquí les muestro la productividad agrícola en países latinoamericanos de ingreso medio alto. Habíamos dicho que uno de los problemas o causas de la inflación es el sector agrícola. Y aquí lo podemos observar. El país que tiene la menor productividad agrícola es México. Muy por encima está Brasil, Venezuela, Chile, Uruguay y uno de los granjeros del mundo, Argentina. Argentina tiene niveles de productividad altísimos, altísimos. Bueno, otro rubro en el que nosotros estamos bastante rezagados. Pasemos entonces al desempleo, el otro problema estructural. Desempleo, desocupación o paro en el mercado de trabajo hace referencia a la situación del trabajador
que carece de un empleo y por tanto de un ingreso. Eso es importantísimo. Por extensión, es la parte de la población que estando en edad o condiciones de trabajar, carece de un puesto de trabajo. En ese sentido, podríamos nosotros incorporar como un elemento general los problemas por los que pasa la mano de obra. Problemas como pueden ser la falta de educación, la falta de capacitación, la falta de una cultura laboral que hace que nuestros trabajadores sean demeritados de alguna manera. Bueno, sigamos entonces con el desempleo. Para referirse al número de parados de la población se utiliza la tasa de desempleo por país o territorio. La situación contraria al desempleo es el pleno empleo. Es el aspecto, es digamos que el ideal del modelo clásico, pleno empleo. Además de la población activa en la que se incluye tanto a los que están trabajando como al conjunto de parados o desempleados de un país, las sociedades cuentan con una población inactiva, compuesta por aquellos miembros de la población que no están en disposición de trabajar, sea por estudios, edad, niños y población anciana o jubilada, enferma o cualquier otra causa legalmente establecida. Cuando nosotros llegamos a este rubro, podemos nosotros dividir la población primero entre hombres y mujeres. La población mexicana es más o menos de un 51% de mujeres y casi un 48% de hombres. Hay más mujeres que hombres. También podemos nosotros hablar de una población económicamente activa y población económicamente inactiva. La que a nosotros nos interesa es la población económicamente activa. ¿Cómo se distribuye? Podríamos nosotros decir que esta población económicamente activa, que va de los 12 a los 65 años, se divide en aquellos que sí tienen una remuneración, que sí están activos. También podemos considerar aquellos que están subempleados, que quiere decir que no están trabajando las 8 horas adecuadas o que no se les está pagando de forma adecuada. Y también tenemos a los que verdaderamente están en el desempleo. Es así como lo dividimos. Pero bien, el sistema económico mexicano ha sido incapaz de proporcionar la ocupación remunerada a todos los que la solicitan, lo cual se debe, entre otras causas, a la incorporación de nuevas tecnologías que permite ahorrar grandes cantidades de fuerza de trabajo. Aquí tenemos el mercado laboral de la página de Excelsior, jueves 21 de agosto de 2008. Podemos observar cómo la tasa de desocupación va en aumento. De todas formas, esas tasas de desocupación, el gobierno federal le llama tasa de desocupación abierta, desempleo abierto. Aquellos que están tocando las puertas y no les abren. Finalmente, aquellos que ya ni siquiera lo intentan, esos no se incluyen. Nada más se incluyen los que ahorita están tocando puerta tras puerta para que les den un trabajo. Y llegamos a los tipos de desempleo. Existen 3 tipos fundamentales de desempleo. Lo que conocemos como desempleo estructural, que es el más importante, el desempleo cíclico y el desempleo friccional. En economías periféricas como la nuestra, que sufren periodos de baja y alta actividad, hablemos de la agricultura y de la hotelería, también puede considerarse un cuarto tipo de desempleo y le llamamos desempleo estacional, en donde en algunos momentos, sobre todo de vacaciones, hay gran cantidad de empleo, ¿no? Pero cuando bajan los vacacionistas, bajan los turistas, entonces se quedan en el desempleo. Un caso paradójico es Acapulco. Acapulco se mueve cuando hay turistas, se mueve cuando hay vacaciones, se mueve cuando hay le podemos llamar un puente, pero cuando no hay puente ni vacaciones, se detiene la actividad económica de ese puerto. Qué ironía, ¿no?
Nada más vamos a trabajar con uno de ellos, no nos da tiempo para más. El desempleo estructural, que es el más importante, corresponde técnicamente a un desajuste entre oferta y demanda de mano de obra. Esta clase de desempleo es el más difícil, es el más pernicioso. Obviamente que el desempleo estacional o el friccional. En esta clase de desempleo, la característica de la oferta suele ser distinta a la característica de la demanda, lo que hace probable que un porcentaje de la población no pueda entrar al mercado laboral. En pocas palabras, que nosotros tenemos X cantidad de puestos de trabajo, pero esa cantidad de puestos de trabajo no es para todos los mexicanos, nada más un porcentaje puede entrar. Entonces, el porcentaje que está de más irremediablemente va a engrosar las filas del Ejército Industrial de Reserva. Esa parte es muy dañina para la población. Acaban de publicar en algún periódico, por ahí, que dice que la Secretaría de Seguridad Pública, que gracias a empleos mal remunerados, ha venido aumentando la delincuencia. Es muy serio este problema del desempleo. Yo creo que no solamente podríamos establecer relaciones de baja autoestima en la persona que no llega a encontrar un empleo, sino también de llegar a grados tan terribles como el de suicidio, ¿no? Y en esos casos también tenemos a otro rubro, los ninis. Ni estudian ni trabajan. Un rubro que el gobierno federal establecía en unos 3 o 4 millones de mexicanos, pero el rector de la UNAM lo establece en más de 8 o 9 millones de mexicanos que ni trabajan ni estudian. Y cuidado con esos jóvenes, porque si no tienen otra alternativa, van a ser obviamente caldo de cultivo para las organizaciones no oficiales o criminales, ¿no? Bueno, por otro lado, el factor tecnológico es un elemento a considerar permanentemente en las crisis capitalistas. La fusión de las empresas motrices ha logrado que en vez de aumentar el empleo, lo disminuyan. Cuando se fusionaron muchas empresas a nivel nacional en los 80s y los 90s, nos imaginamos que nos iban a ofrecer o un servicio o un producto de mayor calidad. Y en vez de ofrecernos un producto de mayor calidad, lo único que nos ofrecieron es un recorte en los empleos. Qué ironía de la vida, pero así se han dado estas fusiones. ¿Y qué ocurren? Porque son monopolios. El constante progreso tecnológico también es un problema serio hacia el desempleo y que hacen que la mano de obra sea menos requerida ante la alta tecnología, desplazando grandes masas hacia trabajos informales o de carácter precario. Bien, las inversiones extranjeras también descapitalizan al país. Esto provoca que internamente no se incrementen las inversiones productivas que podrían generar nuevos empleos. Uno de esos casos es Bimbo. Bimbo está en el año pasado invirtió fuertes cantidades de dinero en el extranjero, en vez de invertirlas en crear empleos aquí en el país. Bueno, eso es un ejemplo. Muchas nuevas inversiones extranjeras se canalizan al mercado de valores y tampoco generan empleos. Ahí volvemos a caer en ese problema de la financiarización. En vez de crear empleos, yo creo ganancia, ¿no? Es una disyuntiva que tienen todos los empresarios. A ver, si yo puedo ganar en un momento dado, es más, el mismo rango de ganancia en el sistema productivo o en el sistema financiero, pero si yo estoy observando que en el sistema productivo tengo que pagar impuestos, pues mejor me voy al sistema financiero en donde no tengo necesidad de pagar impuestos. Y aquí tenemos los precios internacionales de algunos cereales y oleaginosas. Esta tendencia es dramática. Casi todos los artículos, casi todos los productos agrícolas en los últimos años han disparado sus precios. Eso si nosotros lo podemos
traducir, lo podemos analizar, no es otra cosa más que más hambre y pobreza para grandes cantidades de personas a nivel mundial. Eso es muy triste. Y una de las causas se dice que es justamente la financiarización, la especulación que están haciendo los productores o los comerciantes con estas mercancías. Eso puede rayar en un crimen, ¿eh? Bueno, en resumen, en la sesión se pudo trabajar primero con la inflación y el concepto de este último. Se estudiaron las causas internas y externas de la inflación, se definió el desempleo y la situación en el caso mexicano y terminamos con los tipos de desempleo y especialmente trabajamos con el desempleo estructural. Para esta sesión les dejo también algunas preguntas a reflexionar, como por ejemplo, ¿qué soluciones podemos darle al problema de la inflación? ¿Existe alguna relación entre inflación y desempleo? ¿Qué tendencia lleva la inflación a nivel nacional y mundial? Y bien, antes de terminar, solamente voy a trabajar con esos 3 conceptos que les mencioné la vez pasada y en pocas palabras. Hablemos de capitalismo salvaje. ¿Realmente estaremos en el capitalismo salvaje? Cuando nosotros establecemos este término es cuando hay una lucha intestina por la ganancia. Eso quiere decir que nosotros aplicamos como empresarios algunas acciones de competencia desleal. Quiero pensar que ustedes como futuros empresarios, como buenos mercadólogos, no van a utilizar ninguna de estas artimañas para poder integrarse al mercado productivo con un buen artículo, ¿no? Entonces, nada más la competencia salvaje se da entre aquellas empresas que no tienen escrúpulos y que sí ocurre, por eso le llamamos capitalismo salvaje. En cuanto al término del neonomadismo, como antes los nómadas iban de un lugar a otro buscando reacomodo, también en la actualidad grandes regiones del planeta, grandes regiones que han sido marginadas, buscan reacomodo, sobre todo en el norte, buscando mejores condiciones de vida. A eso le llamamos neonomadismo. Y finalmente, el neocolonialismo. El neocolonialismo, como su nombre lo indica, agarra algunos elementos del colonialismo del pasado, que quiere decir explotación de un país poderoso sobre otro más débil. Pero antes se hacía de forma algo drástica, ¿no? Incorporando lo que conocíamos como ejércitos, ¿no? Ahora el neocolonialismo se supone que tiene otras modalidades. Lo que hacemos ahora no es otra cosa más que poner nuestras empresas en el país que nosotros queremos de alguna manera manipular y de esa forma podemos extraer capitales o podemos extraer materia prima o todo lo que nosotros necesitamos. Esa es la nueva modalidad del neocolonialismo, una nueva forma de explotación a nivel mundial. ¿Sale? Y bien, ya nada más las fuentes de información, como les decía yo, utilicé a Méndez Silvestre, un libro del 2004, Problemas Económicos de México, McGraw-Hill, México, algunas páginas de internet, y con esto les doy las gracias y los espero en la próxima sesión de macroeconomía.